Gracias por dejarnos estar en casa y juntos celebrar este culto al nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Extendemos una vez más nuestro saludo a todas las personas que en todo Colombia y en las diferentes naciones están recibiendo este mensaje de la palabra del Señor. Oremos y recibamos el consejo, ese alimento sobrenatural que Él tiene para nuestra vida y nuestra familia. Señor, te damos gracias por esta cita divina, por este nuevo domingo, por esta nueva mañana, en la cual juntos podemos reunirnos para celebrar culto a tu nombre. Podemos celebrar que ha pasado una semana más y ciertamente tu fidelidad nos ha sostenido. Bendigo en el nombre de Jesús cada vida, cada familia que está ahí en casa recibiendo esta palabra. Y te pedimos, Señor, que ella venga para traer consuelo, esperanza, fortaleza, aliento en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. Terminando el mes de abril, donde hemos hablado de el discipulado. Recordamos entonces que hemos tratado los temas de el llamado del discípulo, la formación del discípulo, la misión del discípulo, y hoy trataremos un tema extraordinario que hemos titulado la recompensa del discípulo. Y hay una historia hermosa que quisiera compartir con ustedes. Se dice de un niño de la calle que en su ciudad recorría esas calles frías de noche, no tenía dónde dormir, y cuando el hambre era fuerte en su cuerpo, decidió golpear la puerta de una casa en medio de su timidez, y una señora abrió la puerta y al pedirle a este niño alimento, ella con mucha alegría sacó un vaso de leche y pan y se lo brindó a este niño. El niño quedó muy satisfecho y muy agradecido y siempre recordó la casa en donde la había atendido esta mujer. Pasaron los años, Dios visitó a este niño y le dio la oportunidad de capacitarse, de estudiar, hasta llegar a ser un médico prominente. La historia dice que años después, ejerciendo su profesión, llegó a su clínica, a las urgencias, una anciana enferma en una condición muy difícil. Y este médico la atiende y cuando está prestando el servicio médico, recuerda quién era ella y fue la mujer que un día le brindó la leche y el pan. Él le recordó y le dijo, ¿usted se acuerda quién soy yo? Y ella dijo, no recuerdo. Y dijo, ¿se acuerda ese niño al cual usted atendió en la calle con un vaso de leche y un pan? Y ella recordó, dijo, sí recuerdo. Dijo, ese niño soy yo. Y hoy quiero agradecer por lo que usted hizo por mí. Y tengo la oportunidad de recompensar, de atenderle con lo mejor que tengo, porque usted me bendijo y ahora yo quiero bendecirla. Esto habla de la recompensa y todo lo que nosotros hacemos indiscutiblemente va a tener una recompensa para bien o para mal. Alguien dijo sabiamente que en la vida lo único que nosotros tenemos inmerecido y gratis se llama la vida eterna. A partir de ahí todo es por recompensa. Abordemos la palabra en Juan capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 19 al 25 para desarrollar el tema, la recompensa del discípulo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes lo retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo,
o el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este pasaje habla del día que el Señor Jesús resucitó. Ya el contexto nos ha contado la historia de María Magdalena, según el Evangelio de Juan, y los otros evangelios dicen que también iba la otra María, cuando ellas se levantaron muy de mañana para ir al sepulcro con su ropa de luto, hierbas, especies para ungir al muerto. Había sido tanta la confusión en el corazón de las mujeres y los discípulos que habían olvidado la promesa que Él iba a resucitar. Por eso es María Magdalena, aquella mujer a la que Jesús le había perdonado tantos pecados, la que tiene el privilegio de ver por primera vez al Cristo resucitado. Esta mujer tiene una experiencia y Juan dice que el Señor Jesús, cuando se le revela, le dice: no me toques. Pero la traducción dice: no me retengas. Esta bendición no es solo para ti, sino es también para mis discípulos. Y ella fue y contó a los discípulos, Pedro y Juan, quienes también van al sepulcro y ven que la tumba precisamente está vacía. Ahora ha llegado la noche y los discípulos están, dice la palabra, en una casa con las puertas cerradas y están llenos de miedo. No saben qué hacer. Su fe está confundida. ¿Había valido la pena creer en el Maestro? ¿Había valido la pena haber dejado todo por seguir a Jesús? Y ahora que ha muerto, ¿qué será de ellos? Su mente estaba confundida, sus sentimientos alterados. La angustia se había apoderado de ellos. Y dice la palabra que en medio de ese momento terrible, amargo y confuso, Jesús aparece en medio de los discípulos y le dice: paz a vosotros. Por supuesto que aquella confusión y angustia está formada instantáneamente en sorpresa, alegría y perplejidad en el corazón de los discípulos. Y es donde el Señor viene para confirmar que la fe de ellos no había sido puesta en algo vano, que ciertamente lo que Él dijo había sucedido. Él había resucitado. ¿Sabe? Jesús aparece aquí precisamente para recompensar a sus discípulos. Así que vamos a considerar la manera en la cual Jesús recompensó a sus discípulos que caminaron con Él. Veamos por qué Jesús lo recompensó. ¿Qué vio? ¿Y qué está buscando el Señor en su vida y en mi vida? Número 1, lo recompensó por haber respondido. ¿Por haber respondido a qué? Por haber respondido al llamado. El día que Jesús se cruzó por el camino de cada uno de ellos. Hemos recordado desde el comienzo de este mes cómo el Señor Jesús llamó a unos de las redes, a otros los llamó de cobrar los impuestos. De uno y otro lado el Señor los llamó. Y ellos respondieron a ese llamado. Ya eran personas mayores. Tal vez cuando estaban en esa casa, estaban pensando: qué tonto fuimos nosotros, haberlo dejado todo por el Maestro. Pero el Señor Jesús vino para recompensar a aquellos que lo habían dejado todo. Habían dejado las redes, habían dejado sus trabajos, sus relaciones personales, habían dejado su entorno, sus mismos proyectos, lo habían dejado todo por el Maestro. Lo habían soportado todo. Habían soportado el menosprecio, quizás de la clase sacerdotal, tal vez la burla de muchos. Y también lo habían arriesgado todos. Caminar con el Maestro también era un riesgo. Era soltar lo visible para seguir lo invisible.
Era el riesgo también de saber que la suerte que corría el maestro también la iban a correr ellos. Creo que cuando miramos este primer punto, por haberlo dejado todo, tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Porque un día el Señor también se cruzó por nuestro camino. Cuando estábamos quizás con proyectos, sí, en nuestros delitos y pecados, pero también teníamos expectativas, teníamos una vida planeada y el Señor se cruzó por nuestro camino. Tal vez también lo hemos tenido que soportar todo. Hemos soportado burlas, hemos soportado persecución, hemos soportado luchas en la vida por seguir la fe de Jesús y lo hemos arriesgado todo. ¿Sabe que entregarle la vida al Señor Jesús es arriesgarlo todo? Porque usted y yo también estamos poniendo nuestra fe en lo invisible. Más adelante, precisamente, el Señor Jesús le dice a Tomás: bienaventurados los que no ven y creen. Esa palabra habla de su fe y habla de mi fe. Así que el haber respondido al llamado tiene recompensa de parte de Dios. Por eso haríamos la aplicación en este primer punto, que quien responde al llamado lo tiene todo asegurado. Número 2, lo recompensó por haber permanecido. Ellos permanecieron en medio de los triunfos. Los discípulos tuvieron la experiencia de caminar con el Señor Jesús y estar cuando multiplicó los panes y los peces. Ustedes pueden imaginar cómo sacaron pecho los discípulos cuando dijeron: nosotros somos los discípulos del que multiplicó los panes y los peces. Estuvieron en los triunfos cuando el Señor sanó al enfermo, levantó al paralítico de Betesda, cuando sanó a la mujer del flujo de sangre. Estar al lado de Jesús fue un privilegio. Y ahí habían triunfos. ¿Y qué decir del momento cuando Pedro, Juan, también estuvieron allí, Jacobo, en el monte de la transfiguración? ¡Qué privilegio! ¡Qué triunfos! Y creo que la vida cristiana nos ha traído triunfos. Yo creo que usted y yo podemos celebrar triunfos de parte de Dios. Momentos alegres, como cuando Dios nos ha ministrado en un gran encuentro, ha traído una palabra profética, hemos visto su gloria en la iglesia. Estoy seguro que usted y yo hemos sido recompensados, hemos visto la bendición de Dios en diferentes maneras, quizás hasta en un viaje, en unas vacaciones, en la compra de una casa, de tantas maneras, y hemos seguido al Señor en medio precisamente de esos triunfos. Pero ¿sabe? Es perseverar también en medio de la crisis. Alguien podría decir que perseverar con el Señor en medio de los triunfos, pues es fácil cuando vemos la gloria de Dios. Recuerden ustedes lo que le dijeron a Job sus amigos: ¿quién le sirve a Dios de balde? Pues ¿quién no va a seguir al Señor cuando tiene su casa, sus fincas y tiene tantas bendiciones? Pero ¿sabe? El seguir al Señor también se prueba en esos momentos de crisis. Y los discípulos también lo vivieron. No ignoramos que los insultos que recibió Jesús por parte de la clase sacerdotal, las amenazas, también fueron para los discípulos. Los soportaron. En medio de la crisis, ahí estuvieron ellos. Vivieron la angustia del apresamiento de su maestro. Unos días antes de esta experiencia, podemos imaginar cuando el maestro fue tomado, la experiencia allí en el huerto del Getsemaní, la angustia del maestro, y cuando fue tomado con piedras y con palos. Eso es crisis. Ahora, ¿qué decir del momento que ellos supieron que su maestro había muerto en la cruz del Calvario? Sí, la Biblia dice que Pedro seguía a Jesús de lejos, que los otros discípulos también habían corrido, pero podemos imaginar que aún alguno de ellos pudo haber visto al maestro de lejos ensangrentado, la imagen que estaba ahí. Y este texto que hemos leído nos deja ver crisis también.
Hay tres palabras que me llaman la atención del texto. Dice que era la noche. Un domingo como hoy, la noche. Y cuando la Biblia habla de la noche, sabe que no solo se refiere a la parte literal, sino cuando todo está acabando, cuando está llegando la oscuridad, cuando el sol se está ocultando. En esos momentos difíciles, cuando nos parece que nuestro tiempo ya pasó, que la oportunidad ya pasó, que lo mejor se fue, cuando llegaba la noche. Dice la palabra también que las puertas estaban bien cerradas. Estaban allí en su casa, cerradas las puertas. En estos días se habla de tener esta cuarentena, de tener las puertas cerradas. Pero esas puertas cerradas hablaban de estar ahí aprisionado, de estar en un lugar. Ninguno quería salir a comprarlo del almuerzo, el desayuno, porque sus vidas corrían peligro. Pero también dice la palabra que estaban llenos de miedo. Aunque somos hijos de Dios, a veces sentimos que llega la noche. Experimentamos puertas bien cerradas. Y no podemos dudar que aunque somos hijos de Dios, a veces nuestro corazón también tiene temor. Pero ahí Dios ha visto su vida y mi vida. Ha puesto en balanza nuestra fe. Cuando a pesar de estas experiencias confusas, que quizás como cuando le dijeron al salmista, ¿y dónde está tu Dios? Seguramente también hemos escuchado en nuestro corazón, ¿y dónde está tu Dios? Tal vez otros nos lo han dicho, ¿y dónde está tu Dios? Tal vez nuestros propios pensamientos nos dicen, ¿ha valido la pena creer? ¿Dónde está Dios? En medio de lo que estoy viviendo, en medio de las experiencias, ¿dónde está Dios? Pero bienaventurados aquellos que aún en medio de la crisis deciden seguir caminando tomados de la mano del Señor. Así que podemos decir que quien ha permanecido siempre vive agradecido. Y número 3, lo recompensó por haberle reconocido. Dice la palabra que cuando estuvieron ahí, y Dios no juzgó sus dudas, Dios no juzgó su temor. Hemos leído el texto que aún Tomás no estaba ahí, no sabemos dónde estaba Tomás. Pero cuando llega Tomás y le cuentan la historia, le dicen que el maestro los ha visitado, la respuesta de Tomás fue fría, fue parca. Y dijo, mientras yo no lo vea y pueda meter mi dedo en los huecos de su mano, mi mano en el costado, no voy a creer. Y no sería fácil juzgar la actitud de Tomás. Pero ¿quién después de haber visto al maestro muerto? ¿Quién después de la persecución, de las amenazas? ¿Quién después de estas circunstancias difíciles no tiene un sentimiento así? Dios no juzga su sentimiento de crisis, de dolor. Dios no nos juzga cuando entramos en duda. Dios no nos juzga cuando pasamos las crisis. Tenemos a un Dios bueno. Tenemos a un Dios fiel que nos comprende, que comprende nuestra complejidad, que nos puede entender. Por eso Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esa tentación no habla solo de la parte sexual. Dudar también es una tentación. Querer dejarlo todo también es una tentación. Volver atrás también es una tentación. Al fin y al cabo, una fuerte tentación de los discípulos fue volver atrás. Encontramos a Pedro que quiso volver a tomar las redes. Esa es una tentación. Dios no nos juzga. Dios puede comprender nuestra complejidad. Dios está con nosotros aun cuando vivimos aquellas crisis. Pero lo reconocieron cuando el Señor Jesús se revela a ellos allí. Entonces ellos aquí ven
al Cristo glorificado. La última imagen que tenían de Cristo quizás era ensangrentado como la tenía Juan. Tenían en su corazón noticias tenebrosas, las mismas que habían llevado a Jerusalén, que se publicaban en los periódicos, que se publicaban en las redes sociales de aquella época. El maestro había muerto. Eso era lo que tenían en su corazón. Pero ahora en medio de ellos se revela el Cristo que la tumba no pudo contener. Así que cuando vemos al Cristo glorificado, la visión cambia rotundamente. Ahora ven y reciben el consuelo de Dios. La palabra que el Señor suelta sobre ellos es paz a vosotros. ¿Sabe cuándo vino esa voz? ¿En medio de qué momento? En medio de la oscuridad. Cuando las puertas estaban cerradas. Cuando había temor en su corazón. Y hoy hay una palabra rotunda y poderosa de Dios para toda la iglesia. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. En cualquier circunstancia que estén viviendo, paz a vosotros, dice el Señor. Y esa paz viene para disipar el miedo, para disipar los temores, la angustia y la confusión, y volver nuestro corazón al sosiego que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y mire también cómo por haberle reconocido, los hace parte de su misión. Le dice ahora: yo los envío a ustedes. Y les está diciendo para que a los que usted remitan los pecados les son remitidos, y a los que se los retengan les son retenidos. Por supuesto que no habla que nosotros los hombres perdonemos a los demás, no tenemos esa capacidad, pero llevar el mensaje de perdón, el mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. Bienaventurados somos nosotros que somos tenidos en cuenta por el Señor para formar parte de su visión de llevar las buenas nuevas de salvación, como en este momento las está recibiendo usted, aun que no había estado en una iglesia cristiana, pero Dios está ahí para tocarle y bendecirle de manera especial. Y usted que aprovecha estos servicios para multiplicarlo, para invitar a otros amigos a que lo vean, estamos llevando palabra de perdón y esperanza a los corazones que lo necesitan. Pero también dice la palabra que después el Señor sopló sobre ellos. Recibieron el soplo de vida. Exactamente igual que cuando el Señor, Dios Todopoderoso, sopló sobre Adán para darle vida. Al igual que cuando hubo ese soplo en el valle de los huesos secos en Ezequiel capítulo 37, y dice que los huesos tomaron vida. Hay un soplo de Dios. Un soplo de Dios, el ruach de Dios en el Antiguo Testamento, el neuma de Dios en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Y si bien es cierto que después vino la llenura, aquí el Señor comienza a darle vida a la iglesia. Y ese soplo de Dios, ese soplo de aliento, de esperanza, también viene para la iglesia en este tiempo, donde se habla de muerte. Nosotros tenemos la vida de Dios. Donde se habla de angustia, nosotros tenemos la paz de parte del Señor. Así que quien reconoce al resucitado siempre vivirá apasionado. Usted y yo tenemos recompensa. Nuestra fe no ha sido puesta en los ídolos, no ha sido puesta en las organizaciones ni en las personas. Todo eso cambia, todo ello defrauda. Nuestra fe está puesta en el Cristo resucitado. Así que la recompensa de Dios viene por haber respondido, por haber permanecido y por haberle reconocido. ¿Qué tal si oramos en este momento? Porque sabemos que nuestra fe jamás será defraudada. Dios sabrá recompensar a cada hijo suyo que le ha creído y le ha seguido en todo tiempo. Aunque usted hoy sienta que se está arrastrando, la mano de Dios le sostiene y vale la pena seguir adelante, porque hay recompensa aquí y en la vida venidera. Oremos delante de la presencia del Señor. Y voy a levantar una súplica delante del Dios omnipotente por usted que nos está viendo por primera vez. Yo sé que aquí hay familiares que usted no han venido a la iglesia, pero que
al lado de su familiar cristiano está recibiendo este mensaje y esta palabra es para usted. ¿Qué tal si hoy tomamos la mejor decisión, la cual va a ser recompensada por Dios, de abrirle nuestro corazón a Él y permitirle ser el Señor y dueño de nuestra vida? Oremos y digámosle: Señor Jesús, en esta mañana te abro mi corazón y decido seguirte como lo hicieron los discípulos. Te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, a pie de pantalla están las redes sociales y un número de celular. Por favor, comuníquese con nosotros. Queremos acompañarle en el crecimiento de su fe. Pero también quiero orar por toda la iglesia. Por favor, el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Si usted no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo y tiene la oportunidad de arrodillarse ahí donde está, yo sé que esta es una mañana sobrenatural e inolvidable. El Señor me ha dado la convicción en mi corazón. Voy a orar para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, con la señal inicial física de hablar en otras lenguas. Padre, yo bendigo la iglesia. Ahora te alabo, Señor, por los que están perseverando a pesar de las pruebas y las luchas. Yo te alabo por una iglesia que ha respondido a tu llamado. Yo te alabo, Señor, por cada uno que un día te rindió su vida a ti. Y eso no es en vano, Señor. Y te alabo, Dios, porque, Señor, aquellos que pueden estar confundidos, se sienten débiles, tal vez han tenido la tentación de volver atrás, pero esta palabra viene para decirles: vale la pena seguir adelante. Lo que tú has creído, lo que has soportado, lo que has luchado en mi nombre, tiene recompensa. Y yo clamo y veo al Espíritu Santo. Dios me muestra gente llorando, quebrantada en este momento, porque querían dejarlo todo, porque creían que su fe había sido en vano. Pero Dios viene con esta palabra para recompensarle ahora y en la vida eterna. Nadie que haya puesto su mirada y su fe en Cristo Jesús saldrá defraudado. Le bendigo en el nombre de Jesús a usted de todo corazón, porque ha reconocido al Señor en su vida. Y ahora usted que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado que sopló sobre sus discípulos, ahora imparte el Espíritu Santo en estas vidas que están ahí de rodillas con sus manos levantadas. Reciban el nombre de Jesús el bautismo en el Espíritu Santo con la señal inicial física de hablar en otras lenguas. Reciba ese toque de Dios. Usted que es bautizado, reciba renovación de las lenguas, experiencias sobrenaturales en el nombre de Jesús. Padre, hay poder. La sangre de Cristo se manifiesta en esta hora. Padre, gracias. Hay unción de Dios. Recíbalo en el nombre de Jesús. Viene presencia sobrenatural de Dios sobre su vida. Hay fuego de Dios. Itarramalaya si arimalaya kai. Presencia de Dios tocando. Vamos, en el nombre de Jesús, siga adorando al Señor, que Dios está ahí para ministrar y llenar su vida de un fuego sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Y proclamo cielos abiertos sobre cada casa, suelto de la gloria de Dios sobre cada familia, sobre cada vida, proclamando que en Dios hay recompensa, porque hemos puesto nuestra fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Glorifiquemos al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios,